Shalom a todos. Dios le bendiga, amados hermanos. Que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar lo que es el Salmo 47. El Salmo 47 tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con la soberanía de Dios sobre las naciones. Tiene que ver con el asentamiento del trono de Dios en la tierra. En la mayoría de las ocasiones, en el cristianismo, se ve el reino de Dios como algo muy espiritual fuera del planeta Tierra, algo que tú tienes que salir de la Tierra para ir a ese lugar donde está el reino de Dios. Pero cuando tú analizas profundamente las Sagradas Escrituras, tú te das cuenta que el reino de Dios se asienta aquí en la Tierra. Es aquí en este planeta donde Dios va a sentar su trono, porque la Tierra es el asiento del trono de Dios. Y aquí tiene que establecerse que todas las naciones vayan a este lugar, a Jerusalén, a alabar, a bendecir, a glorificar y a ser nutridos por el Rey. Entonces el reino de Dios no puede verse, sáquese de la cabeza, que es algo única y exclusivamente espiritual y que nosotros tenemos que salir del planeta para alcanzarlo. No, el reino de Dios viene a la tierra y también tiene una connotación física. De eso se trata el Salmo 47. De eso se trata el salmo que vamos a estudiar. Es un salmo corto, apenas tiene 11 versos con el encabezado. Dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Seguimos con los hijos de Coré, amados hermanos. Los hijos de Coré, miren el poder que tiene el arrepentimiento. De estar en el lodo, los hijos de Coré se arrepienten y miren la oportunidad que Dios le da, porque se arrepintieron. De crear, componer salmos que tienen que ver con el reino de Dios y el servicio en el templo. Si su padre se hundió, se fue al lago de fuego, se lo tragó la tierra. Y cuando los hijos de Coré estaban descendiendo junto con su padre, ellos se arrepintieron y Dios los sacó. Al que no se arrepintió, se fue derechito para el lago de fuego. Entonces dice verso 1, pueblos todos batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Eterno, el Altísimo, es temible, gran Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó Selah. Lo voy a leer completo. Subió Dios con júbilo, el Eterno con sonido de trompeta. Cantad Dios, cantad, cantad nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Aquí hay muchas cosas poderosísimas. Dice, pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con voz de júbilo. Dice, aclama a Dios con batir las manos, batan las palmas. ¿Qué está pasando? Aquí este salmo es un llamado universal a que todas las naciones, no solo el pueblo de Israel, no solo la nación étnicamente hablando de Israel, no solo al pueblo judío, es que todas las naciones tienen que reconocer que el reino de Dios es universal y que todas las naciones tienen que reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí nosotros no estamos viendo el reino de Dios como perteneciente a un grupo exclusivo, sino a la colectividad de la humanidad. Léase Isaías 2:2 y léase Zacarías 14. Todas las naciones tendrán que ir delante del rey
Todopoderoso, a rendir culto todas las naciones. Y a esa nación que, como dice Zacarías, que no vaya a donde el rey, no va a recibir bendiciones. Si todo el mundo va a estar en el cielo y el cielo es la mayor bendición, ¿por qué si no van donde el gran rey, entonces no van a recibir bendición? Porque van a estar aquí en la tierra, amados hermanos. Las bendiciones que van a recibir es cuando todas las naciones vayan a Jerusalén a rendirle tributos y a recibir la bendición del Dios de Jacob. Tiene que pasar, dice, batan las palmas, batan las manos. ¿Qué significa? Cuando se aplaude, cuando hay aplauso, ¿qué significan los aplausos? Hay unidad y hay aceptación. Entonces, cuando todos estamos aplaudiendo a Dios, estamos en unidad y estamos aceptando la realeza divina. Eso es lo que significa aquí. Después dice, aclamen. En hebreo es ariú. ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde viene esa palabra? Tiene que ver, amados hermanos, está relacionada con el sonido del shofar. Por esto es que ese salmo se conecta con el sonido del shofar y por esto es que este salmo se conecta con la fiesta de Rosh Hashanah. Entonces, en la fiesta de Rosh Hashanah, este salmo se canta 7 veces. El gran famoso sonido de shofar que habla el sonido de la trompeta, que habla Yeshua en Mateo, que habla Pablo, se relaciona exactamente con esto. Entonces, este salmo es mesiánico, es del reino de Dios. Verso 2. Porque el Eterno, el Altísimo es temible, gran rey sobre toda la tierra. Aquí le dice el Altísimo. En hebreo es Elión. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando? Un título divino que habla sobre la supremacía total del Dios Todopoderoso. También hay otra palabra que dice temible. En hebreo es Nora. Refleja la majestad divina que inspira a que todos nosotros reverenciemos al Dios Altísimo. Imagínese esto, al Dios viviente, su resplandor, el asentamiento de su trono. Toda rodilla tiene que doblarse. No hay Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay un Dios como el Dios de Israel. No lo hay ni nunca lo va a haber. Verso 3, someterá pueblos bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies. ¿De quién está hablando aquí? ¿A qué sometimiento se debe? Y eso es un verso que trae problemas. Porque ¿a quién se debe ese verso? ¿Quién están cantando esos versos? Los judíos. Entonces dicen que todos los pueblos se van a someter, todas las naciones se van a someter al pueblo de Israel. Eso no le gusta a mucha gente. Pero ¿en qué sentido se van a someter al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel fueron entregados los oráculos. Al pueblo de Israel fue entregado el Mesías. Por causa del Mesías y por causa de los oráculos que Dios entregó, espiritualmente hay un sometimiento. Todo el cristianismo está sometido a las Sagradas Escrituras, o debería estar sometido a las Sagradas Escrituras. ¿De dónde vienen las Sagradas Escrituras? Por causa de quien sí la inspiró el Espíritu Santo. Estamos claros con eso, pero ¿quién es el pueblo en las Sagradas Escrituras? Lo que pasa es que en el cristianismo hay una teología de reemplazo que te sustituye la iglesia por el pueblo de Israel, y eso es teología de reemplazo. Eso no es teología bíblica. Eso son escatología, interpretaciones escatológicas en una parte, otras interpretaciones teológicas de ciertos grupos que fueron infiltrados por el espíritu malo para desviar el concepto que emana las Sagradas Escrituras. Y eso no es lo que la Biblia dice. No hay un reemplazo de uno por el otro. Lo que sí hay una cabeza donde esa cabeza se conjugan todos los pueblos a nivel étnico. Yeshua, el Mesías, es la cabeza. Y todo, tanto los judíos como los no judíos, se sujetan a él.
pero la cabeza, ese Mesías fue enviado al pueblo de Israel y después del pueblo de Israel sobre todas las naciones. Entonces no hay una sustitución, sino una unificación en él. Entonces, todos los pueblos tienen que someterse. ¿Y a qué qué tiene cuál es el sometimiento? Es un sometimiento de que todas las naciones tienen que reconocer a Israel como cabeza espiritual. Recuérdense que hay un concepto, que el Mesías es Israel e Israel es el Mesías. Cuando tú te sometes a Jesucristo, tú te sometes a Israel. Porque ¿a dónde fue Yeshua HaMashiach? ¿Fue a donde los colombianos? ¿Fue a donde los ecuatorianos? ¿Fue donde los chilenos? ¿Fue donde los dominicanos? ¿Fue donde los gringos? ¿Fue donde los chinos? ¿Fue donde los africanos? No. En ese tiempo había muchísimas naciones. Y Jesús fue enviado al pueblo de Israel, al pueblo judío. No fue a donde los samaritanos. Fue a donde el pueblo de Israel que él fue enviado. Fue donde los judíos. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo, se cumple en Israel como nación, pero también se cumple en el Mesías como individuo. Por tanto, el Mesías es Israel e Israel es el Mesías. Y cuando tú te sometes al Mesías, te sometes espiritualmente a Israel. Y cuando tú lees las Sagradas Escrituras, tú te sometes espiritualmente a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras fueron escritas por judíos, hebreos, israelitas, de pura cepa. Entonces, en el cristianismo, tienen que sincerizarse. El que ¿quién? Isaías, Jeremías, Daniel, Moisés, Pablo de Tarso, Pedro, Leví, ¿de dónde eran ellos? ¿Qué eran ellos? ¿Dominicanos? No eran dominicanos. Entonces, cuando usted coge la Biblia y usted acepta esos escritos como divinos, usted se está sometiendo al pueblo de Israel porque a ellos fue entregado esto. Hay mucha gente que no le gusta, hay muchos grupos del cristianismo que no le gusta eso. Se someterán pueblos bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies. Ahora, usted quiere que los pueblos, usted quiere ser parte de de que las naciones se sometan a usted. Únase a Jesucristo y forme parte del pueblo de Israel, espiritualmente hablando, en Yeshua el Mesías. Entonces, decimos que, y lo vamos a poner claro, ese sometimiento no es militar, sino un reconocimiento espiritual del liderazgo mesiánico de Israel. A eso se refiere ese sometimiento. Es un sometimiento del reconocimiento espiritual del liderazgo mesiánico de Israel. Verso 4. Él elegirá nuestra heredad, la gloria de Jacob a quien amó Selah. La gloria de Jacob se interpreta en hebreo de Gon Jacob. Jeón Jacob se refiere a el templo, donde la presencia divina mora, o también se refiere a la Jerusalén, a Jerusalén, en todo el sentido de la palabra, tanto física como espiritual. Nuestra madre, la Jerusalén de arriba, como dice Pablo. Entonces, no solo Dios, amados hermanos, no solo dio herencia física, no solo dio una tierra a nivel físico en este planeta, sino que también a nivel espiritual Dios eligió al pueblo de Israel como portador de su nombre, como portador. Verso 5. Dios asciende entre aclamaciones, el Eterno con sonido de chofar. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Te estoy diciendo, si usted se va a Mateo 24:31, habla sobre el Hijo del Hombre y dice con gran sonido de chofar. Entonces, si usted lo relaciona con la figura de Yeshua, Dios asciende
a su Hijo y le da toda autoridad y potestad. En victoria le entrega todos los reinos de la tierra y del cielo. Entonces, cuando dice Dios asciende al trono de juicio con los toques del chofar. Va a venir ese sonido de chofar y eso anuncia el juicio sobre las naciones y la llegada del Hijo del Hombre. Verso 6. Canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, canten. Hay una repetición, dice canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, canten. Hay una intensidad en la liturgia de este cántico. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que hay que aceptar el reino divino con alegría. Tenemos que aceptar el reino de Dios sobre la tierra con alegría. Alabarlo de manera consciente. Dice por verso 7, porque Dios es el rey de toda la tierra, canten un salmo con sabiduría. Tenemos que cantar con comprensión, no inconsciente, no sin entender lo que estamos haciendo, no en el emocionalismo sin entendimiento. Hoy en día mucha gente en las alabanzas como que se emocionan mucho y pierden la conciencia y eso no es bíblico. Una alabanza genuina te eleva la conciencia. Cuando tú estás conectado con esa alabanza, tú lo haces de manera consciente. Hay muchos círculos neopentecostales y carismáticos donde comienzan las alabanzas y mucha gente pierde la conciencia y ni sabe qué es lo que están cantando ni alabando. Entonces por eso es que las canciones, las alabanzas que son dirigidas a Dios tienen que tener un nivel de conciencia. Es con sabiduría que tú la vas a componer. Por eso yo no escucho todo tipo de canciones. En el cristianismo hay un montón de canciones, montones de canciones que lo único que hacen es llevarte a un estado de la carne y no a tener una conciencia de Dios. O sea, cuando tú alabas a Dios, tú lo tienes que hacer con comprensión. Hay emoción, pero también hay entendimiento. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a Dios? Porque Dios es el rey de toda la tierra. Canten un salmo con sabiduría. Rey de toda la tierra, que el reinado de Dios no es única y exclusivamente para Israel, como algunos judíos piensan. En los tiempos de Pablo, habían algunos judíos, y esa parte de, del contexto de la carta de Gálatas, algunos judíos y algunos conversos que pensaban que el reino de Dios era único y exclusivamente para ellos, ignorando muchísimas profecías en Zacarías e Isaías. Y no, el reino de Dios es para todo el mundo. Se extiende, nace en Israel, pero se ramifica sobre todo el mundo. Se ramifica sobre todo el mundo. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tú tienes que estar consciente, perdón. Repito, la alabanza y la adoración a Dios es con conciencia y conocimiento. No es tirarse en el piso a sacudirte. Eso no tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver con tú tirarte para atrás o para adelante y sacudirte en el piso de que en alabanza porque te emocionaste. No, está bien. Lo entendemos, tú te emocionaste, pero de que tú no estás consciente de lo que tú estás haciendo y a quién tú estás adorando, eso es otra cosa. Te emocionaste, perfecto. Pero que esa emoción no haga que tú pierdas la conciencia y el entendimiento de a quién es que tú le estás dirigiendo eso. Y yo hago mucho hincapié en esto porque es que últimamente, en estos últimos 5 o 10 años, están sucediendo muchas cosas tan extrañas en el cristianismo que su sintomatología empezó hace como 30, 40 años atrás. Lo recuerdo como ahora, no los 30 o 40 años porque no llego a esa edad, pero sí recuerdo
15, 20 años atrás, que muchos pastores, entendidos en los tiempos y llenos del Espíritu Santo, hablaban, se quejaban sobre muchas cosas que estaban pasando, y esos pastores fueron muy atacados y apedreados dentro del cristianismo, y hoy se cumplió lo que ellos estaban vaticinando, de ese desorden que hay en muchas iglesias, y que el cristianismo ha pasado a ser burla para muchos, pero con razón. Es que muchas personas han perdido el entendimiento y llaman, adoran de una manera tal que no tiene que ver con la adoración genuina que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y sí, están en iglesia y todo muy bonito, todo perfecto, todo bien, pero es que esa adoración que tú estás haciendo no es la adoración de verdad. Sabrá Dios qué espíritu es que te está influenciando, pero bíblicamente, y no estoy siendo religioso, tal vez muchos dirán, ay, que usted es muy religioso, varón, pero no, es que la Biblia define claramente las cosas. Y sí, yo me he emocionado, pero la Biblia te advierte que ese emocionalismo, tú no puedes perder tu conciencia, porque es que los espíritus inmundos que andan por ahí entran en esa persona y le hacen creer cosas que no son. Por eso es que hay que estar afirmado en las Sagradas Escrituras. Verso 8. Dios reina sobre las naciones, Él se sienta con su trono santo. El trono de Dios siempre es recurrente en apocalíptica judía. Siempre, muy Daniel, el libro de Apocalipsis, de Revelación, etcétera. Entonces, dice el trono de Dios en hebreo es Kisek Hakabot. ¿Qué representa eso? La realeza de Dios. El trono indica la soberanía divina que se manifiesta en la creación. Entonces, cuando hablan del trono de Dios, ya tú sabes que es la soberanía de Dios manifestándose en todos los aspectos. Verso 9. Los nobles de los pueblos se han reunido, el pueblo de Dios de Abraham. ¿Qué se le prometió a Abraham? A Abraham se le prometió que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en Abraham son benditas todas las familias, no única y exclusivamente una identidad como judío. Sí, empezamos por los judíos, pero esa bendición se extiende mucho más allá de esa etnia, a toda la familia de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de esto que pasó con Abraham se da el conocimiento y el plan y la revelación del Dios vivo que lleva a su cumbrera final en el Mesías, donde en el Mesías todos los pueblos tienen que someterse, y al someterse todos los pueblos a Dios en el Mesías, de las bendiciones que son entregadas al Mesías, el Mesías la comparte con todas las naciones y con cada uno de nosotros, porque el Mesías no es egoísta. No puede ser egoísta. No puede ser egoísta. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 3:8, Dios justificará a los gentiles por la fe. Dios justificará a los gentiles por la confianza. ¿Qué? ¿En cuál es la confianza? Lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 2:3, en ti serán benditas todas las familias. Entonces, como Dios dio esa palabra, yo tengo que confiar en eso, que en Abraham, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Entonces, por eso es que Pablo te dice en Gálatas 3:8, Dios justificará a los gentiles por la fe, Dios justificará a los gentiles por la confianza en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Porque Dios son los escudos de la tierra, Él muy exaltado. Entonces el Salmo 47 es una profecía del reinado universal de Dios a través del Mesías Yeshua sobre la creación. Sobre la creación. Aquí hay mucho. Yo les recomiendo, miren, ese salmo para leerlo siempre. Siempre. El reino de Dios, el reino de los cielos, se tiene que manifestar visiblemente. Cuando Yeshua vino el rey con un propósito, pero no se completó el ciclo en esa época. Porque
tiene que cumplirse lo que dice Isaías y lo que dice Zacarías. Y por eso es que Mateo te dice que Dios le encomendó a los apóstoles que fueran a todas las naciones a predicar esto. Y se está cumpliendo todo esto. Mire cómo se ha disipado la palabra de Dios por todo el mundo, luz para todas las naciones. Faltan muchas cosas por cumplir, pero hemos tenido 2000 años donde la palabra de Dios con altas y bajas ha ido penetrando en todas las naciones, en todos los países, en toda tribu, lengua y nación. Y se está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo el Salmo 47. Se está cumpliendo y ya prontamente el Mesías viene y viene el juicio sobre las naciones y viene el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Para que un reino se establezca, tiene que pasarse un juicio completo y sujetar todas las cosas. Todo tiene que ser sujetado y puesto en orden. Ahora mismo estamos en el caos porque el Hijo del Hombre está allá arriba haciendo su diligencia, lo que el propósito de Dios. Y ahora mismo aquí, todos esos principados, potestades, están vueltos locos sobre la tierra y sobre los aires, viendo a quién engañar, porque es que ya el reino de los cielos ya está a punto de ser. Tenemos 2000 años esperándolo, pero tenga por confianza, por certeza de que va a pasar. Esa es la confianza, parte de ella. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom a todos, bendiciones.